Bueno, acá en este ejercicio es un ejercicio de los que llamamos de estabilidad en la jerga y en particular es un ejercicio que nos pide analizar la estabilidad de dos tipologías de presa sometidas a un empuje de un fluido a contener. Entonces, el ejercicio nos dice que analicemos la estabilidad, ¿sí?, en términos del giro o volcamiento de la presa y en términos del deslizamiento obviamente de la estructura. Desde el punto de vista de la seguridad, lo que se hace a la hora de analizar la estabilidad de la estructura es generar o analizar cuáles son las componentes resistentes y cuáles son las componentes que generan desequilibrio y compararlas. Y en esa comparación lo que se realiza es un procedimiento que implica colocar un coeficiente de seguridad. Entonces, para ilustrar esto, lo que nos está diciendo, obviamente el enunciado también nos sugiere y nos empuja a utilizar esta metodología, es que, digamos que la resistencia, ¿sí?, en este caso resistencia la llamo resistencia tanto a volcamiento, a deslizamiento, a rotura o el proceso de falla que nosotros definamos, tiene que ser 3 veces, para el caso, perdón, vamos a hacerlo más genérico, tiene que ser un coeficiente de seguridad, ¿sí?, mayor a 1 veces las cargas, ¿sí? Entonces, de esta manera nosotros decimos, che, la resistencia de la estructura va a ser al menos un número mayor que las cargas. Por lo tanto, si las cargas son, supónganse, 10 toneladas o 10 tonelámetros, nosotros necesitamos, para considerarlo como válido, una estructura lo suficientemente segura, tiene que ser de 1,2 veces, 1,5 veces, 3, 2, 6 veces más grande, ¿sí? Entonces, la resistencia va a ser mucho mayor a la de las cargas. Eso lo que genera es un margen de seguridad frente a incertidumbres asociadas al mismo proceso de cálculo y incertidumbres asociadas al procedimiento de determinación de las cargas o mismo por ahí un caso eventual que no se contempló, ¿sí?, en el diseño. Igual, si lo vemos desde el punto de vista del sentido común, siempre es mejor estar varias veces lejos de la rotura, ¿no? Pues nosotros conocemos y podemos definir que la tarea principal de un ingeniero estructural, la de definir cuándo es que la estructura ya dice basta y no aguanta más. Después, más adelante verán cuáles son los criterios, pero definido ese criterio decimos, che, la estructura tiene que estar varias veces por encima de esa condición de rotura, cualquiera sea, ¿no? Puede ser de deformación, de rotura, de plastificación, de lo que se proponga, ¿sí? Entonces, en este ejercicio particular lo que se define es lo que nos pide es analizar la estabilidad de la estructura, ¿sí? Y este proceso de análisis de estabilidad también está sujeto a coeficientes de seguridad, ¿sí? En donde la estabilidad, ¿sí?, vamos a poner primero, para el caso de volcamiento, ¿sí?, el análisis de estabilidad se refiere a, si yo por ejemplo tengo un edificio que tiene una fuerza aplicada arriba de 10 toneladas, este edificio, y no tienen absolutamente nada más, ¿sí?, es un bloque que está simplemente apoyado sobre el piso, lo que hará el edificio es girar, ¿sí?, en este sentido. Entonces esto está girando y se está desestabilizando hacia el lado izquierdo, ¿sí? Entonces, por supuesto, no es el mismo caso de una presa, pero es conceptualmente lo mismo. Entonces tenemos que decir, bueno, el edificio, vamos a ponerle un pegamento acá abajo, ¿sí?, donde las cargas de las 10 toneladas me genere vamos a ponerlo un poquito menos exagerado, ¿sí?, donde las cargas de 10 toneladas
no sean capaces de hacer girar el edificio, de desestabilizarlo, ¿sí? O permitir cierta pequeña desestabilización tolerable, ¿sí? Entonces, lo que quería ir con esto es que acá ese giro está generado por un punto de rotación, ¿sí? De la base del edificio y la carga asociada, ¿sí? Entonces, vamos a tener un momento desestabilizante igual a 10 toneladas por una altura, ¿sí? Del edificio. Y el momento, en este caso, un momento equilibrante, que es un caso absurdo, es 0, ¿sí? Que estamos en el caso que esto se cayó, ¿sí? En este caso vamos a tener el mismo momento desestabilizante, es igual a 10 toneladas metro, perdón, no, 10 toneladas por H, ¿sí? Y el momento equilibrante va a ser igual a el momento resistente de la pegatina esa, ¿sí? Entonces, como criterio general en este tipo de ejercicios, lo que se dice es, bueno, yo quiero que ese M de la pegatina o momento equilibrante, ¿sí? Sea 3 veces más grande que el momento desequilibrante, ¿sí? Entonces yo acá me aseguro que este momento, que el M equilibrante, si las condiciones de diseño están bien, sea siempre mayor al momento desequilibrante, siempre mayor a ese momento desequilibrante multiplicado por un coeficiente de seguridad definido, ¿sí? Entonces, este ejercicio nos pide analizar esta condición de equilibrio tanto para el volcamiento como para el deslizamiento, ¿sí? El coeficiente de seguridad depende de muchos factores y a medida que avancen en la carrera van a ver que van variando en función del tipo de falla, del tipo de cuán grave sería que esa falla ocurra, del tipo de construcción. Esto es un concepto más bien de un reglamento derivado de la norma europea que habla de estos coeficientes. Después, cuando avance en la carrera y dado la nueva aplicación del CIRSOC, van a ver que este concepto de coeficiente de seguridad no se aplica directamente, sí el concepto, pero no el valor de coeficiente de seguridad aislado, ¿sí? Como tal. En los reglamentos nuevos asocia, o sea, divide ese coeficiente de seguridad en distintas componentes, tanto componente de seguridad en términos de la resistencia y componentes de seguridad en términos de las cargas. Ya más adelante en la carrera lo van a ver. Entonces, bueno, nos pide analizar estas dos geometrías y en función de lo que nos dé, decir, che, ¿cuál es más barata? ¿Cuál es más barata? Bueno, nosotros vamos a determinar los valores A y B, ¿sí? Tales que generan ese equilibrio, esa seguridad al volcamiento y al deslizamiento buscada, ¿sí? Entonces nos pide analizar el cuadrado rectángulo este y el triángulo por otro lado. Y decir, che, este es más barato que el otro por tal o cual motivo. Obviamente esto va a estar asociado a la cantidad de hormigón que se utilice, ¿no? Bueno, en primera medida vamos a analizar el rectángulo, ¿sí? Entonces, dado que estamos viendo un problema de desequilibrio, vamos a encontrar o analizar las cargas que están en juego acá, ¿sí? Las que generan desequilibrio y las cargas que generan equilibrio. La obvia es la carga, ¿sí? Que genera desequilibrio, que es obviamente la análoga a esas 10 toneladas que puse hace un ratito, que es la del empuje del fluido, ¿sí? Que lo que genera es un diagrama de presiones o de empujes triangular proporcional a la profundidad, ¿sí? Ese punto corresponde al valor de la presión en 1, que depende del gamma, que en este caso es agua, por la profundidad, que son 10 metros. Esto es dato, ¿no? Son 10 kilonewton metro cúbico por 10 metros. ¿Sí? Este P1, vamos a borrar esto, son... este P1, sí, son 100 kilonewton metro cuadrado. Bueno, esto lo voy a prolijar un poco más para darle orden. Y lo que queremos hallar es el M equilibrante, ¿sí? Tal que sea 3 veces más grande que el momento desequilibrante. Bueno, el momento desequilibrante, como ya les dije, está en función del empuje. ¿Por qué? Porque este empuje que dibujé acá
lo que hace es que este bloque gire respecto de C, ¿sí? Y haga que la presa se me vuelque hacia el lado izquierdo. Por supuesto, el análisis real de presas es muchísimo más complejo. Hay otras variables en juego, pero a grosso modo, esto es lo que se utiliza, ¿sí? Para diseñar la presa. Entonces, para encontrar el empuje E1, bueno, es aplicar los conceptos de las fuerzas distribuidas, ¿sí? Entonces, para encontrar la resultante E1, simplemente tenemos que encontrar el área del triangulito este, ¿sí? ¿Por qué no nos interesa el área y no el volumen? Porque, al igual que algunos ejercicios que ya vimos, no nos dan una profundidad, a menos que, bueno, no sé, pero no sé si no nos dan, pero vamos a analizarlo de todos modos para simplicidad, por el tema de orden de magnitud, por unidad de metro. Entonces lo que vamos a encontrar es un empuje, ¿sí? E1 por unidad de metro. Ese empuje E1 va a ser igual a la base, que es esta de acá, abajo, que estoy marcando en negro, ¿sí? Que va a ser el P1 calculado, ¿sí? Por la altura, H, que es esta, dividido 2. Eso es el área del triangulito, ¿sí? Para que quede, ¿sí? Esto es por unidad de metro. Entonces, acá este E1, ¿sí? Va a ser estos 10 kilonewton, perdón, 100 kilonewton, 100 kilonewton metro cuadrado, ¿sí? Porque es una presión, por otros 10, ¿sí? Que son los 10 metros de altura, dividido 2. Esto da como resultado una resultante E1 igual a 500 kilonewton metro. ¿Sí? Bueno, entonces, con esto podemos encontrar el momento desestabilizante, ¿sí? El ejercicio nos pide, respecto de analizar el equilibrio respecto del giro del punto C, por una cuestión lógica, que bueno, más adelante se verá, pero en principio nos pide encontrar el ancho de presa tal que genere esa seguridad para que la presa no vuelque, ¿sí? Entonces, el momento desequilibrante, como les dije, es el de la presa y depende de este E1 recientemente encontrado por el brazo, ¿sí? El brazo, como siempre decimos, el baricentro de este triángulo, ¿sí? Que es el que determina la ubicación de la resultante de la carga distribuida, está a 1/3 de este cateto, ¿sí? Que sería 1/3 de H en este caso, ¿sí? Entonces este 1 está a 1/3 de H, ¿sí? Esto es un valor que está perfectamente determinado, que es, vamos a hacerlo, 1, este valor ya lo tenemos, así que vamos a ponerlo en términos, ¿sí? Vamos a tener el valor de los 500 kilonewton sobre metro por 1/3 por 10 metros, ¿sí? Esto da como resultante el valor de momento desequilibrante, ¿sí? De 166,67 kilonewton metro sobre metro, ¿sí? Porque estamos analizando una faja de 1 metro y lo mismo acá. ¿Ok? Bueno, ahora, ¿qué piensan ustedes que puede estar generando el equilibrio, ¿sí? El desequilibrio queda claro, pues es lo que empuja el agua. Ahora, el equilibrio acá va a estar dado por el peso de la presa, ¿sí? Si nosotros encontramos la resultante del peso de la presa, ¿sí? Y la ubicamos en el baricentro, esta va a estar aplicada en el baricentro, obviamente, por redundante porque lo acabo de decir. Y esto va a estar aplicado a una distancia b sobre 2, ¿sí? Entonces, la resultante va a generar un momento o un giro en sentido contrario al que estamos tratando de evitar. Entonces, ese momento va a ser el momento equilibrante disponible, ¿sí? Ese momento equilibrante va a estar en función del peso de presa por la base, que no la tenemos, dividido 2, porque está aplicada en el baricentro del rectángulo, ¿sí? Entonces, el peso de la presa va a ser el gamma
del hormigón, porque es dato, ¿sí? El peso específico del hormigón, por los 10 metros de altura de la presa por el B, ¿sí? Esto es el área de la presa, por B sobre 2, ¿sí? El M equilibrante entonces va a ser de, esto es 24 kilonewton metro cúbico, entonces tenemos 240, 120 kilonewton metro cuadrado por B cuadrado, ¿sí? Esto da unidades de kilonewton sobre metro, al igual que el caso del desequilibrante, ¿sí? Porque acá en realidad yo tendría que multiplicar por un metro, ¿está? Entonces acá nos queda por de más, o sea, si quisiésemos multiplicar los metros cúbicos por el área, te queda sobre metro, ¿sí? Y el otro B te da sobre metro y te queda kilonewton sobre metro. Kilonewton metro sobre metro, perdón. Entonces, vamos a aplicar la condición de equilibrio, volcamiento. ¿Sí? Entonces, la condición de equilibrio del volcamiento es que el momento equilibrante tiene que ser 3 veces, porque esto es el coeficiente de seguridad, ¿sí? El momento desequilibrante. Este momento equilibrante lo tenemos de este lado, que es este valor encontrado recientemente, ¿sí? Estos tres lo tenemos, el momento desequilibrante es 166,67, ¿sí? Kilonewton metro sobre metro. Entonces esto nos da como resultado un B necesario de 6,45. ¿Sí? Este cálculo ya lo hice. Cualquier cosa en los comentarios pueden advertir si me equivoqué o no. ¿Sí? Todo esto que hice fue el análisis del volcamiento. Ahora, el ejercicio nos pide también analizar la estabilidad al deslizamiento. ¿Qué es el deslizamiento? Bueno, la propia palabra lo está indicando, ¿sí? El deslizamiento, obviamente, es el desplazamiento horizontal o deslizado, ¿sí? De la presa. Al igual que en el otro caso, hay que analizar las componentes, ¿sí? Desequilibrantes y las componentes equilibrantes. Pero en este caso, la única diferencia es que nosotros tenemos una resistencia al deslizamiento que va a tener que ser un coeficiente de seguridad veces más grande que el empuje, ¿sí? O la fuerza horizontal, que en este caso es el empuje 1, ¿sí? Que es el que calculamos antes en celeste, ¿sí? Ahora, ¿qué es o sea, el empuje 1 ya está determinado, el coeficiente de seguridad en este caso es 2, ¿sí? Y la resistencia de deslizamiento, ¿qué es? Bueno, la fuerza de rozamiento que tiene la presa. Obviamente, esta va a estar en este plano, ¿sí? Porque lo que se quiera mover va a tener que vencer la fricción entre el peso, o sea, entre la presa, ¿sí? Y el fondo de esta. Como vieron en física 1, esta fuerza, ¿sí? Esa fuerza de fricción, depende de... ¿De qué depende? Depende de un coeficiente de rozamiento por un peso, que es el peso de ¿qué? De peso de la presa, ¿sí? Bueno, a ver, en este ejercicio, si no me equivoco, y si no pasa nada, porque es una cuestión de que yo lo estoy poniendo como dato del ejercicio, determinamos un coeficiente de fricción razonable para una arena, ¿sí? Que depende de un ángulo el ángulo de la fricción interna del suelo, ¿sí? El ángulo de la fricción interna se denota con la letra phi y es el ángulo que se genera en un suelo, ¿sí? Si lo vamos depositando, vamos desgranando en reposo, ¿sí? O sea, si nosotros agarramos un poco de arena y le empezamos a tirar como un reloj de arena, ¿sí? Imagínense un reloj de arena donde la arena está cayendo en un punto y se va depositando en reposo en forma de triángulo, ¿sí? Triángulo o pirámide. Ese ángulo es este, ¿sí? No importa, es un concepto que se verá más adelante. Esto es obviamente una cosa súper macro y bastante mal explicada, pero en principio el phi que vamos a utilizar es un phi de, déjenme chequear en el ejercicio que tengo resuelto yo,
es un phi de 45 grados, ¿sí? Más o menos razonable para una arena, ¿sí? Después tiene suelos arcillosos, suelos limosos, suelos con composición o mezclas entre los distintos tipos de suelo, y eso va variando el ángulo de fricción, ¿sí? Entonces, para encontrar el mu, se toma como válido esta expresión, ¿sí? Que el mu es igual a la tangente de 3/4 de ese ángulo de la fricción interna, ¿sí? Esto da como resultado, yo lo tengo acá, ya lo tengo calculado, 0,67, o sea, casi que un 70% del peso en un suelo arenoso es transferido como fricción o como fuerza de fricción disponible en el fondo de presa. Por supuesto, esto es muy básico, después cuando vean mecánica de suelos ya lo van a ver con lujo de detalle, ¿sí? Depende esto es no es tan simple como lo que estoy poniendo yo, pero a fines de la resolución de este ejercicio es razonablemente válido. Entonces, esta fricción disponible, como está en esta expresión, la podemos hallar bastante fácil, ¿sí? F de fricción es igual a S0,67 por el B por H, ¿sí? El B es el B y el H obviamente es la altura de la presa, por el gamma del hormigón, ¿sí? Y esto es por unidad de metro. Entonces, para encontrar, acá la única incógnita es B, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que el empuje 1, bueno, la fricción tiene que ser igual a 2 veces el empuje 1, ¿sí? Ese empuje 1 a mí me dio 500, ¿sí? Vamos a chequear, bueno, espero no haber cometido un error, cualquier cosa, dejo los comentarios para que lo aclaren, ¿sí? Sí, pues esto es todo por unidad de metro. Esto es igual a 0,67 por el ancho de la presa, por la altura, por el gamma del hormigón, que es 24 kN metro cúbico. Y acá podemos despejar B. B a mí me dio 6,23 metros, ¿sí? En este caso, si comparamos los dos resultados, ¿sí? El de 6,45 con el de 6,23, el volcamiento es un poco más restringe un poco más el diseño, ¿sí? Entonces, si tuviésemos que diseñar esta presa rectangular, elegiríamos un B de 6,45, ¿sí? O por ahí un número más redondo, 7 metros, para tener un coeficiente de seguridad mayor y demás. Nada, esto es una cuestión de proyecto ya. Pero sí tiene que, el coeficiente de seguridad, o sea, la seguridad tiene que estar garantizada tanto para volcamiento como para deslizamiento, por lo que el B adoptado va a ser, B adoptado sería el B necesario para que cumpla estas condiciones de equilibrio, de seguridad al volcamiento y deslizamiento es el 6,45. Bueno, ahora vamos a analizar la otra tipología de presa, ¿sí? Que es un triángulo que se pegó en cualquier lado. Sí, está acá, sí. Entonces, esto es exactamente lo mismo. Es un poco más complejo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque las presas, o sea, el peso de esa presa no está en el medio, ¿sí? Está corrido. Porque el baricentro de ese triángulo rectángulo está a 1/3 de la cara, ¿sí? Del cateto. Las condiciones de equilibrio van a ser las mismas, ¿sí? Esto si quieren poner CS, el coeficiente de seguridad de volcamiento, para mayor prolijidad. Y deslizamiento es lo mismo. Esto está mal, porque no es un momento. Vamos a ponerle fuerza. Esto puse cualquier cosa. Por fuerza desequilibrante, ¿sí? Entonces, acá es lo mismo. Bueno, tenemos que encontrar las distintas componentes de estas ecuaciones, ¿sí? Nada, son ejercicios en realidad de fuerza distribuida, no es algo muy complejo, ¿sí? Lo único es que es para esto del coeficiente de seguridad, de encontrar cuál es el momento equilibrante y demás, que es nuevo, ¿sí? Ahora, el momento desequilibrante es exactamente el mismo, ¿sí? Porque si no, no tendría sentido la comparación que nos propone el ejercicio, ¿sí? Tenemos un E1 que ya está calculado, ¿sí? Está aplicado a
a 10 sobre 3, ¿sí? A 3,33 metros sobre el nivel del lecho del fluido a contraer. Pero ahora en este caso el momento equilibrante, ¿sí? Va a estar en función, obviamente, del peso de la presa, ¿sí? Que está, obviamente, en función de la sección de esto, que es en realidad en vez de un cuadrado es un triángulo, y de su posición respecto del, o sea, en el baricentro de la presa, ¿sí? Entonces, al igual que el otro ejercicio, nos pide analizar el volcamiento respecto del punto C, porque esto también giraría de esta manera, ¿sí? Se iría hacia allá debido al fluido. Entonces, el momento equilibrante va a estar en función del peso de la presa, ¿sí? Por, ¿qué cosa? La distancia de C, la distancia perpendicular desde C a perdón, que tengo habilitado esta función que me borra las, ¿sí? Esta distancia perpendicular del vector de la distancia de C al punto de aplicación de la resultante de las cargas del peso, que es básicamente 2/3 de A, ¿sí? Porque acá es 1/3 y acá es 2/3, ¿sí? Bueno, y la presa que es igual, ¿sí? Es el gamma del hormigón por la altura de la presa por el área, perdón, el área no, la base dividido 2 por 2/3 de A, ¿sí? Esto es exactamente igual que el caso de la presa rectangular, pero con esta variación, ¿sí? Entonces, esto es 24 kilonewton metro cúbico, estos son 10. Entonces, este momento, esto es 24 por 10 dividido 2 por 2 dividido 3, ¿sí? Esto nos da 80 al cuadrado, ¿sí? Esto está en kilonewton metro sobre metro, ¿sí? Pues estamos analizando el giro de 1 metro de ancho de presa. El momento desequilibrante sale de la misma expresión que teníamos acá, ¿sí? Que ya lo tenemos calculado. Son estos 500, ¿sí? Estos 500 de acá, ¿sí? Entonces estos son 500 kilonewton metro sobre metro. A ver, me parece que eso es un error. Sí, estoy equivocado. Estos son 166,67 kilonewton metro. Eso, yo voy a ver, yo no sé si está bien esto, porque me parece que, sí, 500 por 10 dividido 3, claramente no es ese valor. Esto, a ver, yo acá tuve un error, ¿sí? De orden de magnitud, que no modifica el valor porque yo ya lo había hecho con este valor, ¿sí? Ahí, ¿sí? Esto era en vez de 166, es 1666 y da ese valor de 6,45. En este caso, bueno, en este caso no estaba mal, así que bueno, vamos a enmendar ese error en esta parte, que nos dio 166, no, 1166,67 kilonewton metro sobre metro, ¿sí? Bueno, acá aplicamos el mismo criterio. Sabemos que M equilibrante, ¿sí? Tiene que ser igual a 3 veces el M desequilibrante. El M equilibrante es 80 a cuadrado, kilonewton metro sobre metro, igual a 3 veces el 1666,67 kilonewton metro sobre metro, ¿sí? Esto da como resultado un A de 7,91. Esperen que, a ver, ahí no sé si se ve, pero voy a borrar el prolijar. 7,91 metros, ¿sí? Claramente está necesitando más ancho, ¿sí? Para equilibrar. Ahora, vamos a seguir con el deslizamiento. El deslizamiento es exactamente lo mismo que lo que hicimos hace un ratito, ¿sí? No cambia nada. Las componentes, ¿sí? Que ayudan a evitar que esto se deslice es la fricción, ¿sí? Que bueno, esto es un comentario al pasar. Lo que se puede hacer para aumentar esta fricción es
colocar una especie de taco, ¿sí? Que genere que el deslizamiento no esté dado solamente por la superficie, sino que también esté dado por el suelo empujando, ¿sí? En este sentido, no sé si se ve ahí, pero es un empuje generado por el suelo, una presión contraria a la del empuje del agua, que favorece al deslizamiento, ¿sí? Eso se puede resolver fácilmente generando estos tacos, o capaz que se puede poner una especie de una pantalla, ¿sí? De clavos, en realidad pueden ser micropilotes o pilotes que lo que hagan es generar que esto esté cosido al fondo del lecho para mejorar el deslizamiento. Bueno, pero en este caso no nos vamos a complicar y vamos a dejarlo solamente en función de la fricción. Entonces sabemos que la fricción tiene que ser igual a 3 veces el empuje 1. Mentira, 2 veces el empuje 1, o el coeficiente de seguridad del deslizamiento es un poco más, tolera más, ¿sí? Esta fricción, al igual que el otro caso, es igual a mu por el peso de la presa, ¿sí? 2, eso tiene que ser igual a 2 veces el empuje del fluido, que son 500 kN/m, ¿sí? Espero que en el video no se grabe, pero hay un ruido bastante molesto de fondo, que espero que no se esté grabando. Así que bueno, si no les pido mil disculpas. Sabemos que el mu es el mismo, porque es el mismo suelo, porque tenemos que comparar los casos como para analizar, hacer un análisis de sensibilidad de cuánto afecta la forma de la presa al cálculo y a la estabilidad. Entonces tenemos que poner los mismos parámetros, ¿sí? El peso de la presa va a estar dado por el gamma del hormigón, por el B, que en realidad no es B, es A, por la altura de la presa dividido 2, ¿sí? ¿Sí? Entonces, estos 2 veces, ¿sí? 500 kN/m. Entonces, esto, bueno, se despeja el A, que la da como resultado 12,43 metros, ¿sí? Entonces, el A de diseño en el caso de la presa triangular van a ser esos 12,43, ¿sí? Entonces, vamos a hacer el análisis económico de ambos casos. Presa rectangular, teníamos una sección necesaria de 10 metros, porque es la altura del fluido a contener, y un ancho de 6,45, ¿sí? Que estaba definida por el volcamiento. Esto da un volumen por metro de 64,5 metros cúbicos por metro, ¿sí? Esto es 10 por 6,45, da esos 64,5 metros cúbicos por metro. Ahora, la presa triangular, teníamos una sección de también 10 metros de altura y un ancho de 12,43, ¿sí? Sí, acá está 12,43. Acá tenemos 7,9 y 12,43. 12,43 es mucho peor. Así que el volumen por unidad de metro necesario para la presa triangular va a ser de 10 por 12,43 sobre 2, ¿sí? Porque es un triángulo. Esto da como resultado un volumen, perdón, de 62,15 metros cúbicos por metro, ¿sí? Imagínense, esto puede ser, claramente, o sea, claramente, no sé si claramente, pero la forma de la presa más beneficiosa en términos económicos es la del triángulo, ¿sí? Ustedes dirán, si esto no es nada, son un par de metros cúbicos, ¿sí? Pero imagínense que estas presas, pueden llegar a tener varios kilómetros de largo, ¿sí? Entonces, por ahí, por cada metrito, nos ahorramos
unos, esto da así, 2,43, perdón, 2,35 metros cúbicos por metro en, no sé, 20 kilómetros, tenemos un ahorro de 47.000 metros cúbicos, ¿sí? Es una barbaridad. En términos económicos no tengo en la cabeza, depende mucho también del tipo de hormigón que se utilice, si es un hormigón HCR, un hormigón un poco más tradicional y demás. Nada, es considerable el ahorro. Por lo tanto, la presa más conveniente utilizar es, dada estas formas y esta disposición de cargas y demás, es la presa triangular, ¿sí?